Después de 40 años de matrimonio, cumplí 68 este año. Con los años, mi vida se ha vuelto más tranquila y sencilla. Ya no me importa el corte de mi ropa ni si mis joyas brillan. Casi nunca pienso en cómo hacer que mis días sean más plenos. De joven, creía que la vida era larga y que debía dedicarle todo mi tiempo a mi familia. Pensaba que, cuando ya no me necesitaran, por fin podría disfrutar de la buena vida. Pero ahora me doy cuenta de que no es que dejaran de necesitarme. Quizás nunca me necesitaron de verdad. Esta casa está impecable, cada rincón y cada mueble está meticulosamente cuidado por mis propias manos. Y, sin embargo, aquí de pie, solo siento vacío. La suave luz ámbar del techo ilumina los detalles cuidadosamente dispuestos, proyectando una calidez que resulta extrañamente vacía. El cumpleaños de este año se siente diferente. Mi hija Lauren ha ganado muchos seguidores en redes sociales últimamente. Ha estado creando una serie de vídeos llamada La vida familiar ideal, donde siempre interpreta el papel de la hija cariñosa y atenta, capturando momentos conmovedores de amor familiar para la cámara. Me dijo que recientemente a sus espectadores les encanta el contenido de una hija cariñosa que cuida a su madre mayor. Así que, esta vez, decidió grabar una celebración de cumpleaños y convertirla en el centro de su canal. Me desperté temprano el sábado por la mañana con el ruido de ollas y sartenes en la cocina. Eso ya era inusual, Harold suele salir a correr a esa hora, así que la casa suele estar en silencio. Frotándome las sienes, salí del dormitorio y encontré a mi nieto de 7 años, Noah, en el sofá, con la mirada fija en su tableta mientras los altavoces resonaban con ruidos de dibujos animados. Ni siquiera me vio entrar. Atraído por el aroma de las especias, entré en la cocina y encontré a Lauren y a mi yerno, Daniel, ocupados, completamente absortos en la preparación de la comida. Varios platos ya estaban esparcidos sobre la mesa. Conseguí sonreír y pregunté, Lauren, ¿esperamos invitados hoy? Sin levantar la vista, siguió picando cebolla y se rió, mamá, ¿no te acuerdas? Celebramos tu cumpleaños antes de tiempo. Mis seguidores están ocupados con sus vidas el fin de semana, así que publicaré el vídeo el lunes. ¡Qué momento tan oportuno! Dudé un segundo. Mi cumpleaños real es el próximo martes. Hoy no era. Pero pensé que quizá estaban saturados de trabajo y no podían celebrarlo más tarde. Una reunión temprana no era lo peor. Sinceramente, por un momento, incluso me sentí un poco conmovido, siempre y cuando quisieran celebrar conmigo. Me acerqué a la mesa del comedor y miré los platos que habían preparado. Carnes asadas chisporroteantes, langostas bañadas en fuertes especias, carne guisada en una picante salsa de chile. Lo único que parecía remotamente ligero era un plato de camarones, enterrado bajo una gruesa capa de mantequilla de ajo. Mi sonrisa se congeló en su lugar. Di a luz a Lauren cuando tenía 35 años, lo que incluso en aquel entonces se consideraba un embarazo tardío. Harold es hijo único. Desde el principio, sus padres dejaron claro que deseaban un niño. Cuando nació Lauren, se mantuvieron educados, pero siempre había un aire de decepción. En aquel entonces, estaba agotada físicamente después de dar a luz, pero no recibí la atención adecuada. A nadie parecía importarle si recibía suficiente nutrición. Incluso la atención médica más básica parecía un asunto secundario. Todavía recuerdo pasar esos días masticando pan duro y jugo enlatado demasiado dulce. Perdí el apetito, y fue entonces cuando mis dientes empezaron a debilitarse. Cuando cumplí 60 años, no tuve más opción que usar una dentadura postiza completa. Hace unos años, oí que los implantes dentales se habían vuelto más avanzados. Consideré ponérmelos, pero el precio me detuvo, casi $4.000 por diente. Simplemente no me parecía que valiera la pena. ¿Y qué dijo Harold en ese momento? ¿De verdad quieres meterte esas piezas de metal en la boca? ¡Qué asco! Tienes los dientes destrozados por no cuidarlos. Mírame. Tengo 2 años más y todavía puedo comer de todo. Lauren también intervino. Mamá, la dentadura postiza es mucho más cómoda a tu edad. ¿Para qué malgastar el dinero? Mejor guárdalo para la universidad de Noah. En aquel entonces, me convencí de que tenían razón.
Quizás, a mi edad, era mejor pensar en la siguiente generación. Comer alimentos más blandos no era el fin del mundo. Pero estos últimos años, incluso la dentadura postiza me ha empezado a costar. Tengo que comerme un sándwich sencillo, bocado a bocado con cautela. Al mirar los platos pesados y especiados que había sobre la mesa, de repente sentí una oleada de inquietud. ¿Lauren simplemente fue desconsiderada y se olvidó de que no puedo masticar la mitad de esta comida? ¿O fue algo peor? ¿Que a nadie en esta familia le ha importado realmente lo que me gusta comer o incluso lo que soy capaz de comer? La mesa ya estaba repleta de comida. Justo cuando el ruido de la cocina se apagó, Harold entró por la puerta, con tanta precisión que parecía que todo había sido ensayado. Con una mano en el bolsillo de la chaqueta y la otra sosteniendo la botella de agua del gimnasio, llevaba consigo el penetrante y salado aroma del sudor después del entrenamiento. Sin flores. Sin regalos. Estaba en la puerta, con las manos vacías. Al contemplarlo, sentí un gran peso en el pecho. En ese momento, me sentí tonto, ridículamente ingenuo, incluso. De hecho, me aferraba a un atisbo de esperanza, como un niño que mira al cielo después de que se apagan los fuegos artificiales, esperando aún una chispa más. Harold miró la mesa y le dio una palmadita a Lauren en el hombro con una sonrisa. «¡Guau, qué montaje! Tu mamá está recibiendo un trato de rey hoy. No recuerdo que hicieras tanto alboroto en mi cumpleaños». Forcé una leve sonrisa. No se equivocaba. Para su cumpleaños, Lauren había llevado a toda la familia a un restaurante de lujo en el centro, había reservado una habitación privada y les había servido una cena elegante, maridada con vino y a la luz de las velas. ¿Pero mi cumpleaños? Se había convertido en un contenido, otra puesta en escena para sus redes sociales. Tomé mi té y di un pequeño sorbo. La amargura me cubrió la lengua, deslizándose lentamente por mi garganta y hundiéndose en mi pecho. No estaba a punto de alcanzar un trozo de carne asada cuando Lauren le bloqueó la mano rápidamente. Su voz era baja pero firme, sin dejar lugar a discusión. «Espera, Noah. Aún no he empezado a grabar. ¿Puedes esperar un minuto? Y cuando la cámara esté encendida, recuerda portarte bien, no te lances a comer como la última vez». Ajustó el ángulo, ajustó la cámara con precisión y levantó su copa con una sonrisa tan perfecta que parecía un filtro digital. «Mamá, hoy es tu cumpleaños, por muy ocupada que esté la vida, nuestra familia siempre se reúne para celebrar. Es nuestra tradición». Me quedé paralizado. El pequeño atisbo de calor que me quedaba se extinguió al instante, su voz traía el frío de los cristales rotos. Levantó su copa de nuevo y acercó a Noah. El pequeño parecía visiblemente impaciente, pero recitó obedientemente las palabras que claramente le habían enseñado. «Abuela, gracias por cuidarme siempre. Te quiero. Feliz cumpleaños. Te deseo mucha salud y felicidad». Me quedé mirando esta escena familiar perfectamente escenificada y de repente me impresionó lo absurdo que era todo. Harold, aparentemente conmovido, tenía los ojos llorosos. Incluso me puso una mano en el hombro. «Silvia, en estos 40 años, ¿alguna vez te he dejado sufrir? Míranos, nuestra hija, nuestro nieto, te quieren muchísimo. Somos una familia afortunada, ¿verdad?». Sus palabras me provocaron un escalofrío. Mi cuerpo se tensó al recordar un tiempo atrás que me asaltó. Habían dicho lo mismo entonces, decidieron, de repente, celebrar mi cumpleaños. Pero la mesa estaba llena de comida que ni siquiera podía masticar. Mencioné casualmente que los platos estaban demasiado duros, y lo que recibí a cambio fue una reprimenda. «Lauren se esforzó tanto en cocinar para ti. Es su forma de demostrarte cariño. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Mamá, trabajo toda la semana, no tengo tiempo para recordar tus preferencias alimentarias». Incluso Daniel intervino. «Mamá, Lauren se esforzó mucho. ¿Por qué siempre eres tan difícil de complacer?». Todos estaban tan ansiosos por hablar de sus sacrificios, sus esfuerzos, su agotamiento. Pero ¿quién se acordó de mí? Sabía que Harold no toleraba la comida ácida, un toque de vinagre le causaba aftas. Sabía que Lauren era alérgica a los melocotones,
así que siempre pelaba bien su fruta. Sabía que Noah odiaba la piel del pollo, cada vez que hacía sopa, la separaba con cuidado de los muslos. Incluso recordaba que a Daniel le disgustaba el cilantro, lo omitía por completo cuando cocinaba. No es que no puedan recordar lo que me gusta. Es que nunca les importó lo suficiente como para intentarlo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, no por dolor, sino por claridad. Una claridad nítida y cegadora, no cálida, sino fría y lúcida. Ya no quería seguir jugando a esa farsa de familia feliz. Dejé mi taza de té. Mi mano, que aún sostenía los palillos, se detuvo y los dejó caer pesadamente sobre la mesa. Miré a Harold directamente a los ojos, con voz tranquila pero con un tono cortante. Entonces, Harold, ¿dónde está el pastel de naranja que te pedí que recogieras? El aire alrededor de la mesa del comedor se volvió petrificado. Incluso el ruido de fondo de la caricatura de Noah se sentía discordante y fuera de lugar. Daniel fue el primero en reaccionar, corrió y puso pausa a la cámara, congelando las sonrisas de todos en la pantalla. Lauren frunció el ceño, visiblemente irritada, como si acabara de arruinar su historia cuidadosamente coreografiada. Harold parpadeó y luego volvió a su tono despectivo habitual. «Ah, ¿el pastel? Fui a recogerlo esta mañana. Pero me encontré con Ruby de camino, dijo que tenía antojo, así que se lo di». Lo dijo como si nada, quitándole importancia con un gesto, como si yo fuera irrazonable. «Solo es un pastel. Si tanto te importa, te compraré otro mañana». Su tono era ligero, informal, como restándole importancia a una queja insignificante. Pero me golpeó como un peso en el pecho. No lo dejé pasar. Lo miré fijamente y pregunté, palabra por palabra, «¿Hoy es mi cumpleaños? ¿No debería haber un pastel?» Ese pastel era lo único que había pedido. Sabía que mis dientes no podían con mucho y no tenía antojos, pero llevaba mucho tiempo pensando en ese pastel de ralladura de naranja. Harold había prometido, con tanta naturalidad, que lo traería a casa. Y aún así, incluso ese pequeño deseo mío no pudo competir con un comentario casual de Ruby. Lauren intervino, intentando suavizar las cosas. «Claro, claro, no podemos celebrar un cumpleaños sin pastel. Además, se verá mejor en cámara, al público le encantan esas cosas. Pediré uno ahora mismo». Sacó su teléfono y fingió abrir la app de entregas. Me quedé mirándola, mientras una risa fría se formaba silenciosamente en mi pecho. A ella no le importaba si yo quería el pastel. Le importaba cómo se vería en cámara. Me volví hacia Harold, con la voz baja y afilada. Si Ruby quería pastel, ¿no podía comprarlo? ¿Está sin Blanca o se ha vuelto tan patética que pide limosna por la calle? Su rostro se oscureció instantáneamente y toda la mesa se tensó. «Lauren, no pidas nada», dijo con la voz llena de ira. «No la malcríes. Tiene 68 años, ¿de verdad tiene que comportarse como una adolescente obsesionada con un pastel de cumpleaños?» Soltó los palillos y me miró con desdén. «El marido de Ruby murió, sus hijos no están, lo ha pasado mal. ¿Qué hay de malo en darle un trozo de pastel? Silvia, estás siendo ridícula. ¿No oyes lo desagradable que suenas?» Lo miré, su tono, su expresión, tan familiares, tan condescendientes. Y sin rastro de remordimiento. Continuó, ¿no te basta con esta mesa llena de comida? Lauren y Daniel se esforzaron por venir a casa y cocinarte. ¿Y ahora te pones histérica? La gente se reiría si te viera así. El rostro de Lauren también cambió. Solo quería un vídeo cálido y sentimental, pero el arrebato de Harold la hizo parecer una hija despreocupada. Ella habló, con la voz cargada de frustración. «Mamá, me tomé un tiempo libre para venir a casa y cocinar contigo. Si no te gustó la comida, podrías haberlo dicho, pero arruinarles el ánimo a todos así, no hay necesidad». La miré y el calor que me quedaba dentro se convirtió en hielo. Siempre supe, en el fondo, que no les importaba. Pero en ese momento, por fin lo entendí, claro, frío, innegable. En esta casa, mis sentimientos, mis necesidades, mis deseos nunca han importado.
Para ellos, un pastel de cumpleaños era solo un detalle, bonito si estaba ahí, irrelevante si no. Pero para mí, era un pequeño detalle de ternura, algo que me había atrevido a pedir tras décadas de ser ignorada. La promesa de Harold era tan ingrávida como el aire en el que flotaba, dicha con facilidad, descartada con la misma rapidez. La supuesta devoción de Lauren solo existía cuando la cámara estaba grabando. Su versión del amor solo se aplicaba cuando interpretaba el papel que habían escrito para mí. Miré alrededor de la mesa todos esos rostros familiares y distantes y sentí una ola de náuseas crecer dentro de mí. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás suave pero firmemente, enderezando mi columna mientras me preparaba para alejarme. Harold me agarró la muñeca de repente, con la voz cada vez más aguda. ¿A dónde crees que vas? ¿Solo porque dije algunas cosas te vas? Silvia, ¿te has vuelto completamente loca? Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Y en ese momento, recordé al hombre que solía ser, cuando dirigía su oficina como un rey, dando órdenes a gritos, acostumbrado a tener el control. Ahora, a la única persona a la que todavía intenta dominar soy yo. Me solté el brazo de un tirón y lo miré fijamente, con una voz fría y cortante como una cuchilla. Hoy ni siquiera es mi cumpleaños. Si quieres grabar algo o celebrar el día especial de alguien, adelante. Entonces me volví hacia Lauren, con un tono firme, pero con un matiz de furia silenciosa. ¿Sabes siquiera que me gusta comer? Ni siquiera me lo has preguntado. El rostro de Lauren se puso rígido. Sus labios se separaron ligeramente, pero no pudo pronunciar palabra alguna. Había asumido que yo le seguiría la corriente, como siempre. Yo era la madre tranquila, la que nunca armaba lío, la que seguía el juego para mantener la paz. Pero esta vez no. Esta vez, ya terminé de jugar. Su paciencia se agotó en el momento en que dejé de seguirles el juego con su meticulosa puesta en escena. Las máscaras de sus rostros se rompieron por completo. Lauren fue la primera en estallar, con una voz aguda y rencorosa, como si estuviera reprendiendo a una niña malhumorada. Mamá, ¿puedes dejar de ser tan irrazonable? Esta sesión es importante para mí. Mis suscriptores llevaban tiempo esperando este vídeo. ¿Por qué haces un escándalo ahora? Daniel intervino rápidamente. Sí, Lauren lleva semanas planeando este proyecto. Silvia, ¿no puedes ampliamente seguir adelante? Son solo unos minutos, y ya has arruinado todo el ambiente. Antes de que pudiera responder, la expresión de Harold se ensombreció. Me señaló con la voz cargada de irritación. ¿Por qué no puedes ser más como Ruby? Es tan considerada, nunca arma un escándalo. No como tú, solo que con la edad se está volviendo más difícil. Golpeó la mesa con la mano, alzando la voz con furia. ¿Podrías, por una vez, pensar en Lauren? Trabaja sin parar y aún así se tomó el tiempo de venir a casa y cocinarte. En lugar de estar agradecida, ¿le pones pegas a todo? No puedes evitarlo, vale, pero, ¿tienes que armar un drama en tu propia casa? ¿De verdad crees que así es como se comporta una buena madre? Para entonces, Lauren había dejado por completo de fingir ser una hija dulce. Su rostro se retorció de frustración y su voz me apuñaló como agujas. Mamá, ¿te das cuenta de lo cruel que sonaste hace un momento? La tía Ruby siempre ha sido buena con nosotras, ¿y tú aquí sentada insultándola? ¡Qué crueldad! Hizo una pausa, recorriéndome con la mirada de pies a cabeza. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Sabías que iba a filmar hoy y ni siquiera te molestaste en vestirte decentemente? Con tu aspecto actual, la gente pensará que te estamos descuidando. La miré fijamente, inmóvil. En mi interior, no sentía nada, solo una quietud inquietante, como un lago muerto en invierno. Pero no había terminado. Siempre estás criticando a la tía Ruby, siempre enfurruñada. Quizás si dedicaras menos tiempo a burlarte y más a aprender a ser una mujer elegante, las cosas serían diferentes. Noah, ahora acurrucado en la esquina del sofá, dijo nervioso, ya no me gusta la abuela. La abuela Ruby nunca grita como la abuela Silvia. Me quedé paralizada. Esa escena me transportó directamente al pasado, décadas atrás,
cuando Lauren era solo una niña y Ruby había reaparecido en nuestras vidas. Una tarde, Lauren se negó a que la peinara, y corrió a aferrarse a la pierna de Ruby, haciendo pucheros. Mala mamá. Te odio. Quiero que la tía Ruby sea mi mamá, es guapa y dulce, mucho mejor que tú. En aquel entonces, lo descarté como un comentario infantil desconsiderado. Pero aquí estamos, después de tantos años, y ella sigue al lado de Ruby. Incluso mi nieto se ha transformado. Ruby, esta mujer que siempre ha rondado las sombras de mi matrimonio, nunca tuvo que luchar por nada. Simplemente se integró, deshaciendo silenciosamente todo lo que yo había construido. Nunca alzó la voz, pero logró ganarse la generosidad de Harold, el cariño de Lauren y la compasión de todos. Y, de alguna manera, yo era la que aparecía como difícil, amargada y fría. Pero ahora lo veo claro, quizá por primera vez, el problema nunca fui yo. Fue que nunca me vieron realmente como familia. Las imágenes pasaron por mi mente en un montaje cruel. El cumpleaños de Harold, cenando en el restaurante más caro de la ciudad, bebiendo vino fino, cortando un filete de primera y langosta. Mi cumpleaños, una comida preparada en la cocina, decorada para parecer cálida, pero vacía en el fondo. La boda de Lauren. Lo planeé todo a mano, me desviví por asegurarme de que fuera perfecto. Sin embargo, en su discurso, a quien más agradeció fue a Ruby. Cuando sugerí comprar un sofá de tela práctico para la casa, lo consideraron un desperdicio de dinero. Pero cuando Harold le regaló a Ruby un juego de comedor completo, no lo dudó ni un segundo. Todos estos recuerdos me atravesaron como cristales rotos, reconstruyendo una amarga verdad: nunca fui más que un simple accesorio en sus vidas. Se esperaba que diera, que sirviera, que guardara silencio. Nunca que me apreciaran. Miré mis manos arrugadas pero, extrañamente, me sentí tranquila, más ligera que en años. Finalmente lo supe. Ya no quería vivir así. Levanté la cabeza y dejé que mi mirada se perdiera lentamente sobre cada rostro familiar y extraño, hasta que finalmente se fijó en Harold. Sus rasgos seguían siendo afilados, pero su expresión carecía de calidez, solo una indiferencia vacía y agotadora. Alguna vez fue el hombre al que amé con todo mi ser. Ahora, no era más que un extraño que me quitaba hasta la última gota de energía. Respiré profundamente y mi voz sonó firme, nítida y resuelta. Harold, quiero el divorcio. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales del salón, proyectando sombras dispersas. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido era el tic-tac constante del viejo reloj de pared, cada segundo pasaba como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. El aire se sentía denso, pesado por la tensión, como el silencio antes de una tormenta. Me quedé en medio de la sala, frente a Harold y Lauren, ambos sentados frente a mí. Sus expresiones eran difíciles de interpretar, una mezcla de escrutinio, confusión e incredulidad. Pero por una vez, no me inmuté. Harold, dije con calma, quiero el divorcio. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí una extraña sensación de liberación, una ligereza desconocida, como si por fin me hubiera liberado del peso de una cadena de 40 años que arrastraba. Sentí una leve punzada de tristeza, pero no era arrepentimiento por el matrimonio, era una silenciosa despedida a los sacrificios silenciosos que había hecho durante todos esos años. La cara de Harold se congeló. Los ojos de Lauren se abrieron como platos como si acabara de contarle una broma cruel. Segundos después, su sorpresa se transformó en burla. La curva de sus bocas me cortó la cara como cuchillos. «Has perdido la cabeza», se burló Harold, con un desdén inconfundible en su voz. ¿Todo esto por un maldito pastel? Sylvia, ya no tienes 18 años. Deja de ser tan dramática. Lauren por fin se recuperó, frunció el ceño y su tono fue cortante e impaciente. Mamá, ¿qué demonios haces? ¿Divorciarte, a tu edad? ¿Cómo se supone que voy a explicarles esto a mis seguidores? Ya les adelanté este episodio. ¿Qué quieres que haga ahora? Observé las tenues sonrisas que tiraban de las comisuras de sus labios, y algo dentro de mí se desmoronó. No creían que realmente me fuera. Pensaban que este era solo otro arrebato, como todos los demás a lo largo de los años. Que me quejaría,
discutiría y luego volvería a mi lugar, a ser la esposa obediente, la madre afable, el apoyo en el que podían confiar. Pero esta vez no. Esta vez no me rendí. Respiré hondo y me volví hacia el dormitorio. Dentro del armario, enterrada en un rincón polvoriento, había una carpeta vieja que no había tocado en años. Lo encontré una tarde mientras limpiaba el estudio. Harold había salido, y supuse que solo serían facturas viejas o documentos de impuestos. Pero al abrirlo, no eran papeles en absoluto. Era un libro de cocina. Una gruesa colección de recetas de postres, escritas a mano, perfectamente organizadas, con notas meticulosas. A Ruby le gusta el flan, modera el azúcar. Prefiere la tarta de queso ligera, con una textura más suave que la tradicional neoyorquina. Disfruta del tiramisú, reduce el licor de café a la mitad. Página tras página, cada nota era sobre ella. Cada línea se adaptaba a sus gustos. Por eso Harold había tomado esas clases de repostería hacía tantos años, por eso se había obsesionado con las técnicas de repostería. No para mí. No para esta familia. Para Ruby. ¿Y yo? En 40 años, nunca me preguntó qué me gustaba comer. Ni una sola vez entró en la cocina a prepararme un postre solo para mí. Regresé a la sala de estar y coloqué el libro de recetas en la mesa de café, con la mirada fija y fría. Creías haberlo ocultado bien, dije en voz baja. Pero la verdad siempre sale a la luz. El rostro de Harold cambió al instante. Lauren se quedó mirando el libro, atónita. Era claramente la primera vez que lo veía. Harold abrió la boca, como para explicarse. Pero ya no me importaba lo que dijera. Me di la vuelta y volví a la habitación, abrí una maleta y empecé a empacar. Doblaba mi ropa con cuidado, colocando cada prenda con cuidado. No solo estaba empacando mis pertenencias, sino 4 décadas de decepción y agotamiento. Cada libro, cada foto, cada recuerdo que una vez derramé amor, ahora se sentía como una carga que me oprimía el pecho. Ya no los quería. Ya no los necesitaba. Cerré la cremallera de la maleta y me levanté, echando una última mirada alrededor de la casa. Desde los recién casados hasta los padres, desde la risa hasta el silencio, esta casa guardaba innumerables recuerdos. Pero ahora, no quería llevarme ninguno. Agarré la maleta y caminé hacia la puerta principal, sin molestarme en mirar atrás. Detrás de mí, escuché a Lauren gritar, «Mamá, ¿de verdad te vas?» La voz de Harold, con un deje de pánico, le siguió, «Silvia, no te apresures. Eres demasiado mayor para esto. ¿A dónde irías?» Me detuve. Me di la vuelta. Mis ojos los atravesaron, mi voz serena y cristalina. ¿A dónde iré? Voy a vivir mi propia vida. Y dicho esto, giré el pomo y salí por la puerta. Regresé a la antigua casa de mi madre. En cuanto entré, me recibió el aroma a madera añeja, familiar, reconfortante. El lugar no era grande, pero era tranquilo y estable. Se sentía más seguro y cálido que la gran casa en la que había pasado 40 años. Aquí no había muebles de lujo, ni sonrisas simuladas, ni nadie a mi alrededor con quien tuviera que andar de puntillas. Esto finalmente fue mío. Mi refugio. Mi paz. Cuando regresé a la antigua casa de mi madre, me sentí completamente agotada, como si algo dentro de mí se hubiera vaciado. Estaba tan agotada que apenas podía levantar los pies. La casa llevaba años vacía y el aire olía ligeramente a humedad. Solía imaginar que este lugar algún día sería mi refugio tranquilo en la vejez. Nunca pensé que volvería porque mi matrimonio se había derrumbado. Superando el cansancio, deshice mi maleta y pasé toda la tarde limpiando. Fregué los pisos, fregué las ventanas, limpié cada rincón, hasta que desapareció toda mota de polvo y una sutil calidez regresó al espacio. Solo entonces me desplomé en la cama y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté de nuevo, la luz del sol caía suavemente sobre la habitación. La casa, familiar y a la vez extraña, permanecía en completo silencio. Afuera, la luz y la sombra danzaban en el cristal de la ventana, proyectando un suave resplandor sobre un desgastado marco de fotos sobre la mesa.
Contemplé la foto descolorida del interior, mientras una oleada de emoción me invadía silenciosamente el pecho. Hace 40 años mi matrimonio no se parecía en nada a esto. En aquel entonces, Harold era un joven vibrante y ambicioso. Nuestro encuentro estuvo impregnado de romance y promesas. Lo recuerdo con claridad, una cálida tarde de primavera, una cita a ciegas organizada por amigos en común en un pintoresco café del centro. Vestía un traje impecable, sonreía con serena confianza y hablaba con encanto y cortesía. Me habló de sus planes profesionales, me pintó vívidas imágenes de un futuro hermoso y prometió darle a su esposa la vida más segura y feliz imaginable. Y yo le creí, de todo corazón. En aquellos primeros años, sí que teníamos calor. La vida no era extravagante, pero cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas y dábamos largos paseos por el parque. Cuando nació Lauren, nuestra pequeña familia se sintió aún más completa. Harold, en aquellos tiempos, era un buen esposo. Un buen padre. Me llevaba a comer un bistec en mi cumpleaños, se quedaba despierto toda la noche junto a la cama de Lauren cuando estaba enferma, me sorprendía con una película a altas horas de la noche cuando estaba agotado de las tareas del hogar. En esos momentos, realmente pensé que era alguien con quien podía construir una vida. Pero las cosas empezaron a cambiar en el momento en que Ruby regresó. Ruby, el primer amor de Harold. La que se le escapó en su juventud. Reapareció en nuestras vidas con una delicada tristeza, una voz cargada de añoranza. Habló de su matrimonio fallido, de su soledad y del arrepentimiento de un amor que nunca tuvo la oportunidad que se le había dado. Me quería tanto entonces, dijo Harold una vez, casi en un susurro, sentado en el estudio una noche, con los ojos llenos de una ternura que no tenía nada que ver conmigo. Las circunstancias nos separaron. Al principio, solo la mencionaba de vez en cuando. Luego vinieron las noches largas, las excusas, horas extras, cenas de negocios. Hasta que una noche, en nuestro aniversario de bodas, de repente dejó el tenedor, cogió su abrigo y dijo, el coche de Ruby se averió. Necesito ayudarla. Me senté allí solo, mirando la luz parpadeante de las velas, el filete frío en mi plato, y una amarga revelación se instaló en mí, algo en nuestro matrimonio había cambiado. Desde esa noche, Ruby tomó mi lugar silenciosamente. Harold empezó a mencionarla con más frecuencia. Luego vinieron las discretas transferencias bancarias. Empezó a experimentar con los postres que a ella le gustaban, a estudiar recetas, a apuntarse a clases de repostería, a obtener un certificado de pastelero, no por mí ni por nuestra casa, sino por ella. ¿Y yo? Después de 40 años de matrimonio, ni siquiera pude conseguir una tarta de cumpleaños. Una vez lo confronté y le pregunté, ¿qué soy yo para ti, Harold? Su respuesta nunca cambió, Silvia, no seas egoísta. Ruby ha pasado por mucho, solo intento compensarlo. ¿Compensarlo? ¿Y yo qué? 40 años dedicados a cada rincón de esta casa, desde la cocina hasta la sala, mi tiempo, mi paciencia, mis cuidados, ¿no valieron nada? Lo que más la afectó fue cómo Lauren empezó a sentirse atraída por Ruby. Admiraba su maquillaje, copiaba su perfume y decía con frialdad cosas como, mamá, ¿por qué no puedes ser más como la tía Ruby? Siempre es elegante y dulce. No es tan insistente como tú. Ese momento me despojó del orgullo que me quedaba. Fue como si mi propia hija me hubiera declarado obsoleta en mi propia casa. A sus ojos, yo ni siquiera valía lo mismo que un extraño. Cerré los ojos, intentando alejar los recuerdos. Quizás, dejarlos hoy fue mi tan esperado despertar. Pero al menos, por fin había tomado una decisión. En ese momento, un golpe en la puerta sonó, rompiendo el silencio de la habitación. Acababa de terminar de doblar las sábanas y me dirigía a la cocina a hervir agua cuando sonó el timbre. Mi corazón se encogió instantáneamente, una sensación pesada y de hundimiento que me decía que quienquiera que estuviera al otro lado de esa puerta no era alguien a quien quería ver. Dejé la taza en mi mano, respiré profundamente y caminé hacia la puerta. Tal como lo temía, al otro lado estaba Harold. Y junto a él, inconfundiblemente, Ruby. Harold tenía su habitual mirada de petulante indiferencia, como si mi espectacular huida fuera solo una rabieta infantil que debía pasarse por alto. Ruby,
con su siempre perfecta expresión de delicada compasión, mantenía la mirada baja, haciéndose la víctima inocente, como si este matrimonio fallido hubiera sido obra mía, no el resultado de su traición conjunta. En cuanto los vi, se me revolvió el estómago y las náuseas me subieron a la garganta. Respiré hondo y me obligué a mantenerme erguido, agarrando el marco de la puerta con los dedos para mantener la compostura. Harold habló primero, con ese mismo tono condescendiente que siempre usaba cuando creía ser razonable. Bueno, ya basta. Venga, empaca tus cosas. Vámonos a casa. El vídeo de Lauren ni siquiera está terminado. ¿Tienes que destrozar a toda la familia por esto? Sus palabras resonaron en la habitación, pero el peso que una vez tuvieron ya no me dominaba. Ese viejo instinto de encogerme, de obedecer, había desaparecido. Me apoyé en el marco de la puerta, con voz firme y clara. Ya solicité el divorcio. Su rostro se ensombreció. La expresión de Ruby se endureció, la suave curva de sus labios vaciló apenas. A mi edad, solicitar el divorcio no fue un capricho imprudente. Había hablado con un abogado hacía semanas, había investigado y entendía exactamente a qué tenía derecho: bienes, pensión, prestaciones del seguro social. Justo hoy, presenté la documentación en línea y le pedí a mi abogado que le notificara formalmente a Harold. «Te has vuelto loca», espetó Harold, frunciendo el ceño con incredulidad. «Tienes 68 años, Sylvia. ¿Con qué crees que vas a empezar de cero?» Ruby se adelantó rápidamente, con voz suave y ojos abiertos, fingiendo inocencia. «Sylvia, por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas. No dejes que esto sea por mí. Nunca quise interponerme entre ustedes dos». Solté una risa seca y sin humor. «Ay, deja de fingir. Ahora que ya no estoy, ya no tienes que andar a escondidas. Por fin pueden irse a vivir juntos y disfrutar de sus postres en paz. ¿No es eso lo que siempre has deseado?» El rostro de Harold se ensombreció. Su voz se volvió grave, tensa, con una furia apenas contenida. «No lo olvidemos, la casa, incluso la que ocupas ahora mismo, sigue siendo propiedad conyugal. ¿Quieres el divorcio? Entonces tendremos que sentarnos y hablarlo». «Claro», dije con calma. Mi abogado ya preparó un borrador. «Lo repartiremos todo al 50%, de forma legal, transparente y justa». Se quedó paralizado. Para un hombre tan acostumbrado al control, a tomar todas las decisiones, la idea de que yo hiciera valer mi voz, mi voluntad, lo dejó momentáneamente sin palabras. Soltó una risa amarga. «¿De verdad vas a seguir con esto?» Lo miré fijamente a los ojos. «Más seguro que nunca». Guardó silencio un momento. La ira en su rostro dio paso poco a poco a una suavidad calculada, una falsa dulzura que probablemente pensó que podría reconquistarme. Bajó la voz. «¿No podemos sentarnos y hablar de esto?» Lo miré fijamente. Ese hombre al que una vez había amado, ahora estaba parado en mi puerta como un extraño con un rostro familiar, sin despertar en mí nada más que una tranquila resolución. «No», dije con voz tranquila y definitiva. «Mi abogado se pondrá en contacto». Y luego cerré la puerta. El suave clic de la cerradura resonó como un punto al final de una larga frase. La luz del sol aún se filtraba por las ventanas, pero el aire dentro de la casa se sentía más limpio, ya no contaminado por la fuerte colonia de Harold ni el empalagoso perfume de Ruby. El silencio regresó, esta vez una grata paz, no un vacío pesado. Este matrimonio finalmente estaba llegando a su fin. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos, respirando el silencio. Debería haber dado este paso hacía mucho tiempo, pero por fin lo había dado, y eso era suficiente. Y supe que esto era solo el comienzo. Había una vida por reconstruir, un ritmo que redescubrir. Necesitaría trabajo, un propósito, algo propio. Quizás era hora de visitar el centro comunitario local, ver si estaban contratando personal para algún programa de manualidades. De repente me vino a la mente Grace, una mujer dulce y cariñosa que cuidó de mi madre en sus últimos días. Era de voz suave, meticulosa y le encantaba el crochet y el acolchado. Charlamos un par de veces.
Mencionó su voluntariado en una cooperativa de artesanía en el centro, e incluso sugirió que alguien con mis habilidades podría encontrar trabajo allí fácilmente. Quizás, era hora de llamarla. Lo primero que hice después de finalizar el divorcio fue programar un chequeo médico completo. Al tener ese informe médico en mis manos, exhalé por primera vez en años. La tensión que me había oprimido el pecho durante tanto tiempo finalmente se alivió. Mi cuerpo volvía a ser mío, y mi salud, mi futuro, estaba finalmente en mis manos. Me dije, aquí es donde mi vida realmente comienza de nuevo. Poco después, vendí la vieja casa de mi madre. Había sido el lugar donde imaginé envejecer, pero ya había cumplido su propósito. Con lo que gané, compré un modesto apartamento de 2 habitaciones en un tranquilo barrio llamado Fountain Hill Estates, en el pueblo vecino. El apartamento no era grande, pero era luminoso y soleado, con vistas a fuentes y árboles altos. Por primera vez en décadas, la vida se sentía tranquila. Estructurada. Tranquila. Después de mudarme, comencé a construir cuidadosamente mi nueva rutina, un detalle a la vez. Visité el centro de empleo local para encontrar a alguien que pudiera ayudar con las tareas de la casa y finalmente conocí a una joven llamada Lila. Desde el momento en que hablamos, me cayó bien. Era ingeniosa, alegre y eficiente, siempre sabía qué decir sin ser autoritaria. No era solo una empleada doméstica, me pareció más como una compañera atenta que me echaba una mano cuando la necesitaba. Y finalmente volví a algo que había amado profundamente en mi juventud, el crochet y el quilting. Me uní a los talleres de manualidades del centro comunitario, solo para volver a coger el ritmo. Pero después de la primera clase, la gente empezó a reunirse a mi alrededor, preguntándome si estaría dispuesta a enseñar. Su entusiasmo me sorprendió. Fue allí donde me encontré con Grace nuevamente. Trabajó como voluntaria en el centro comunitario como coordinadora de los programas de arte y manualidades. Hacía años que no nos veíamos, pero era tan elegante y serena como la recordaba, cálida, firme y discretamente competente. Nos pusimos al día, recordando los viejos tiempos. Dijo que nunca había olvidado cómo mis manos tejían calidez en cada pieza de tela. Deberías estar enseñando, dijo, dándome una palmadita suave en la mano. No solo para los demás, sino que quizás sea hora de que encuentres un nuevo camino para ti. Con su apoyo, comencé a ofrecer clases regulares de crochet y acolchado en el centro comunitario. Luego, empecé a vender mis piezas hechas a mano, bufandas, almohadas, tapices tejidos, en el mercado local. Pensé que sería algo pequeño, un pasatiempo sencillo. Pero la respuesta fue abrumadora. La gente no solo se sentía atraída por los productos, sino por la sensación que transmitían. La calidez de las cosas hechas a mano. La historia serena en cada puntada. Grace se convirtió en mi verdadera compañera. Tenía un don para la logística y los negocios. Nos ayudó a diseñar nuestro logotipo, a crear una tienda online y nos sugirió compartir nuestro trabajo y nuestra historia en redes sociales. Juntos, creamos un pequeño estudio creativo, Natsy Threads, una marca boutique dedicada al arte textil y a la belleza artesanal. Lanzamos una serie semanal en línea, nuestro Círculo de Manualidades, donde grabábamos tutoriales, compartíamos consejos y hablábamos de la vida, el crecimiento y la sanación. Poco a poco, nuestra audiencia creció, un grupo estable y fiel, en su mayoría mujeres de mi edad. Nos enviaron mensajes diciendo que se reconocían en nuestras historias, que nuestra creatividad práctica había reavivado algo que creían haber perdido. Este no era un gran imperio. No tenía por qué serlo. Fue algo que alimentó mi espíritu, algo que me hizo sentir útil y plena de nuevo. Esta vida, tranquila, sencilla y honesta, me pareció más rica y liberadora que cualquier otra que hubiera conocido. Más tarde, después de ahorrar lo suficiente, finalmente me regalé un juego completo de implantes dentales. Ese día, al salir de la clínica, fui directo al pequeño restaurante de la esquina y pedí un plato de pollo frito y un brownie de nueces caliente. Cada bocado era crujiente, sustancioso y profundamente satisfactorio. No fueron solo mis dientes los que recuperaron su fuerza, sentí como si hubiera recuperado el control de mi vida. Mis días comenzaron a tomar un ritmo nuevo y constante. En tan solo unos años, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé.
Lo que comenzó como una clase de crochet y acolchado en el centro comunitario se convirtió en una empresa en toda regla con gracia a través de nuestra marca, Nancy Threads. Nuestras piezas hechas a mano empezaron a tener una clientela fiel. Al principio, vendíamos pequeños lotes de bufandas y colchas en los mercados de fin de semana. Pero pronto, ya aceptábamos pedidos personalizados, participábamos en ferias artesanales e incluso recibíamos invitaciones a exposiciones regionales de artesanía. Grace se encargó de la gestión de marca y la promoción, mientras que yo me centré en la creación de contenido y la docencia. Cada semana, grabábamos un breve videotutorial donde compartíamos técnicas, consejos sobre telas, detalles de nuestra vida cotidiana y mi experiencia de emprender un negocio a los 68. La respuesta del público me sorprendió. Mujeres de mi edad escribieron para decir que nuestras historias reavivaron su pasión por la vida. Los espectadores más jóvenes describieron nuestra estética artesanal, de ritmo lento, como relajante y auténtica, una sensación de bienestar poco común en su mundo acelerado. Incluso Lila, mi asistente doméstica, se convirtió en una de nuestras mayores fans. Con el tiempo, se unió a nuestro pequeño equipo y se encargó de la producción de vídeos y el contenido para redes sociales. Un día, hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. Deberías probar la transmisión en vivo. Hablar con tu público en tiempo real. Seguro que les encantaría. Al principio dudé. Me preocupaba ser demasiado mayor, demasiado torpe frente a la cámara. Pero con el amable apoyo de Grace y Lila, lo intenté. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. La gente se conectaba solo para verme coser y charlar, haciendo preguntas, compartiendo sus historias, escuchándome mientras hablaba sobre el significado detrás de cada patrón de tela y la vida que lo inspiró. Nancy Threads se convirtió en una conocida marca empresarial de la Edad de Plata en nuestra ciudad. Incluso recibimos una beca de educación comunitaria para lanzar un nuevo programa, creando un nuevo capítulo, una serie de talleres diseñados para ayudar a mujeres jubiladas a aprender artesanías y explorar posibilidades de una segunda carrera. Mujeres como yo, que antes nos sentíamos invisibles, comenzamos a redescubrir nuestro propósito, confianza y creatividad. Y por fin tuve algo que era completamente mío, una obra de toda la vida que no pertenecía a nadie más. Ni a un marido. Ni a un apellido. Ni a un papel que se esperaba que desempeñara. Lila trabajó a mi lado con su energía inagotable, y Grace siguió siendo mi compañera de mayor confianza. Juntas, construimos algo real, no porque nos necesitaran, sino porque realmente nos veían. Pensaba que, a estas alturas de mi vida, había encontrado toda la paz y la libertad que necesitaba. Creía que las voces de mi pasado finalmente se habían silenciado. Pero la vida, al parecer, siempre tiene sus propias ideas. Y el siguiente giro del destino ya estaba esperando tranquilamente. 3 años después del divorcio, en una tranquila tarde de fin de semana, acababa de terminar una transmisión en vivo y me estaba preparando para preparar una tetera de té negro cuando sonó el timbre. Supuse que Lila había olvidado sus llaves. Pero cuando abrí la puerta, no era ella, era Lauren. No se parecía en nada a la mujer que recordaba. Su cabello, antes largo y suelto, había sido cortado a lo ancho. Su rostro estaba demacrado, su tez cetrina, sus ojos apagados por el cansancio. Esa presencia segura y testaruda que solía tener se había desvanecido por completo. Entró y se desplomó en el sofá, con la voz ronca y temblorosa. «Mamá, ya no puedo más». Antes de que pudiera decir una palabra, Lauren se derrumbó de repente. Sus sollozos, desgarrados y ásperos, recorrieron la habitación como cristales rotos al romperse contra las baldosas. «Mamá, por favor, regresa. Esta familia no es nada sin ti. Ruby es una impostora. Es una ludópata. Esa historia de que su hijo estudiaba en el extranjero, todo era mentira. Cortó con ella hace años y se mudó al otro lado del país. Nos equivocamos. Muy equivocados. Fuimos egoístas. Los siento. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad, solo nosotros 3, empezando de nuevo». Mientras ella lloraba, la verdad salió a la luz. Después de irme, Harold no tardó en invitar a Ruby a mudarse a casa. Al principio, todo parecía encajar, cenas tranquilas,
conversaciones acogedoras, la ilusión de un alma gemela perdida que regresaba para sanar lo que yo supuestamente había roto. Pero no duró. Resultó que Ruby no se parecía en nada a la mujer elegante y gentil que fingía ser. Era ociosa e impulsiva, gastaba de forma desmedida y constante, interminables usos de la tarjeta de crédito, compras extravagantes, compras para darse el lujo. Harold se había convencido de que ella simplemente quería disfrutar de la vida después de años de penurias. Pero entonces las facturas empezaron a llover como un torrente. Ruby empezó a entrometerse en las finanzas de Harold, presionándolo para que fusionara sus cuentas e incluso animándolo a usar sus ahorros de jubilación para invertir en oportunidades turbias que sus supuestos amigos le habían recomendado. Convenció a Lauren de vender una de sus propiedades de alquiler, insistiendo, la familia debería vivir cómodamente junta. Y luego las cosas se pusieron más oscuras. Los cambios de humor de Ruby se volvieron impredecibles, arrullaba un minuto y al siguiente, lanzaba cosas. Una noche, borracha y arrastrando las palabras, se volvió hacia Lauren y le dijo con desprecio, «Tu madre nunca mereció casarse con Harold, para empezar». La tensión aumentó rápidamente. Finalmente, Lauren descubrió la verdad, el mítico hijo en el extranjero no existía. Ruby no tenía una vida estable ni conocimientos financieros. Su deuda de tarjetas de crédito estaba a punto de superar el límite y, peor aún, había solicitado préstamos a nombre de Harold. Solo entonces Harold se dio cuenta de que la mujer a la que se había aferrado, el sueño, el recuerdo, la fantasía, no era más que una mentira cuidadosamente envuelta. Pero ya era demasiado tarde. Su situación financiera ya estaba en ruinas. El pago de dividendos de su empresa se congeló debido a las garantías de deuda que, sin saberlo, había firmado conjuntamente con Ruby. Peor aún, el banco había presentado demandas legales contra él por préstamos impagos a nombre de ambos. Y luego vino el colapso. El estrés afectó gravemente la salud de Harold. Sufrió un infarto repentino y fue trasladado de urgencia al hospital. Tras ser dado de alta, quedó confinado a una silla de ruedas, incapaz de realizar ni siquiera las tareas más sencillas sin ayuda. ¿Y Ruby? Desapareció. Sin despedidas ni disculpas, solo un reguero de facturas sin pagar y las ruinas que dejó atrás. El hombre que una vez controló todo, que creía que podía manipular la vida a su voluntad, finalmente se vio obligado a afrontar las amargas consecuencias de las decisiones que tomó. Su caída fue tan completa como inevitable. Al final dejé entrar a Lauren. Se hundió en el sofá, con la voz ronca y apenas capaz de mantener la compostura. «Mamá, de verdad que no puedo más». Me senté en silencio, observándola y sin decir nada. Se frotó la frente, como si el simple acto pudiera aliviar el peso que llevaba. «Mi canal colapsó», murmuró. La gente dejó de creer en mi contenido. Dijeron que mi vida parecía falsa, que todo estaba curado. La mayoría de mis seguidores se fueron. Los acuerdos con marcas desaparecieron, los patrocinios se retiraron. Intenté cambiar de rumbo, pero no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Sigo intentando aferrarme a algo, a lo que sea, pero cuanto más lo intento, más me hundo. Es como ahogarme en el lodo. Hizo una pausa, con los ojos enrojecidos. Mickey y yo también nos divorciamos. Dijo que era inestable, que todo en mi vida era un desastre. Ahora estoy criando a Noah sola, y apenas me mantengo en pie. Ya no había ira en mis ojos, solo una calma tranquila y complicada. Bajó la mirada de nuevo. Papá tampoco está bien. Está prácticamente postrado en cama. Se niega a recibir tratamiento. Casi todos los días solo dice tonterías. Pero sigue diciendo que su último deseo es verte una vez más. No respondí. No acepté, ni me negué. Simplemente le serví un vaso de agua y se lo di, y le pedí amablemente que se fuera cuando lo terminó. Esa noche estuve sentado con mis pensamientos durante un largo rato. No porque aún quedara amor. No porque deseara un cierre o una reconciliación. Sino porque sabía, si no afrontaba el pasado de frente, nunca me libraría de él. Al final, fui al hospital.
De pie en la puerta de la habitación del hospital, vi al hombre que una vez había comandado las salas de juntas y controlado cada rincón de nuestras vidas, ahora frágil, hundido en su cama, con la mirada desenfocada y la voz como un susurro. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo brilló, reconocimiento, arrepentimiento, o tal vez solo un remanente desvanecido de lo que solía ser. Silvia, dijo, con los labios temblorosos y la respiración entrecortada. Gracias, por venir. De verdad, lo siento. Lo lamento todo. No dije nada. Me quedé allí, mirándolo por un rato. Luego preguntó, apenas audible. Si te hubiera traído ese pastel, ese día, ¿las cosas habrían sido diferentes? Negué con la cabeza suavemente. Porque ya sabía la respuesta. Me di la vuelta y salí de la habitación. No miré atrás. Afuera, la luz del sol era suave y dorada. El aroma a hierba de principios de verano flotaba en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero, sin cargas. El final de Harold no me trajo la emoción de la venganza. No fue satisfacción lo que sentí, solo claridad. Simplemente estaba pagando el precio de las decisiones que tomó hace mucho tiempo. El precio de darlo todo por sentado, sus finanzas, su salud, su supuesta compañera, fue muy alto. E irónicamente, esas eran precisamente las cosas que una vez creyó que me faltaban, las mismas cosas que ahora tenía en abundancia. No necesitaba regodearme. No necesitaba contraatacar. Simplemente lo dejé atrás, donde pertenecía, en el pasado. Lauren todavía trae a Noah de visita de vez en cuando. Ya no hay súplicas dramáticas, ni intentos de reparar lo que ya pasó. Coexistimos, en silencio. Ella ya no intenta arreglar el pasado, y ya no espero que se convierta en alguien que no es. Todavía paso mis días enseñando, haciendo manualidades, compartiendo historias a través de mi canal, vendiendo mi trabajo, conociendo gente nueva. Lila sugirió hace poco que hiciéramos un viaje al norte el año que viene para asistir a un festival de artesanía. Acepté. ¿Quién dice que la vejez se pasa en cocinas y sofás? Sigo queriendo ver más, ir más lejos, vivir más profundamente. No vale la pena añorar el pasado. El futuro es lo que merece mi devoción. No fue hasta la segunda mitad de mi vida que finalmente me convertí en quien realmente soy.